Esta es la charla de gestión de las emociones en la cancha. Nos acompaña el licenciado Sebastián Blasco, que nos va a estar hablando un poco de cómo las emociones nos afectan el rendimiento del futbolista y cómo podemos gestionarlas desde una mirada positiva. Sebastián es un psicólogo egresado con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina, especialista en psicología deportiva por la Asociación de Psicología Deportiva Argentina. Actualmente se encuentra realizando la maestría en psicología deportiva en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Se desempeñó como docente en distintas universidades. Actualmente es secretario académico y profesor de la Diplomatura en Ciencias del Deporte de la Universidad Austral. Al mismo tiempo es profesor de Historia de la Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas y director del curso de posgrado de Psicología Deportiva de la misma casa de estudios. En el área clínica trabaja con deportistas de élite acompañando su desarrollo personal y profesional. Formó parte del departamento psicosocial de Racing Club de Avellaneda y el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Fútbol 17 en el año 2017. Participó en el Sudamericano Sub-17 Conmebol en Chile en el 2017 también, y ha trabajado en diversos clubes de hockey femenino y rugby masculino. Fue invitado además a disertar en el Manchester City Football Club. Así que un lujazo que estés acá, Sebastián. Muchísimas gracias por sumarte a esta cuarta edición de Escuela de Formadores. Ya somos casi 40 personas acá en vivo, así que te escuchamos, somos todos oídos para vos. Vos avísame y ya pongo a compartir. Bueno, muchas gracias, Pablo, en primer lugar por la presentación y sobre todo por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunas opiniones, y resalto esto porque me parece súper importante. La idea de este ratito juntos que vamos a compartir es poder intercambiar conocimiento. No pretendo decir una verdad, simplemente es una experiencia y estoy totalmente abierto a lo que ustedes traigan también, ¿no? A diferencia de aquello que nos suelen decir, aquí todo lo que digan va a ser tomado a su favor y no en su contra. Así que anímense a cuestionar, a preguntar, a opinar, a comentar lo que ustedes consideren, porque quienes están en el día a día constante con los deportistas son ustedes. Y me parece muy importante entonces que nos podamos enriquecer todos de este ratito que vamos a compartir. Bueno, con este preámbulo, si querés, Pablo, compartimos la presentación. Bien. Y sobre esto vamos avanzando. Agrego, como decías vos, Sebas, animarse a poder hacer las preguntas en el chat, ¿sí? Animarse todos a contestar ahí. Yo voy a estar levantando esas preguntas para después acercárselas a Sebastián, así que anímense a preguntar todo lo que deseen. Ahora voy a estar compartiendo. Avísame cuando lo veas, Sebastián. ¿Ahí se ve? Perfecto, ahí estamos muy bien. Bueno, recién escuchaba a los chicos, a Pablo y el equipo de psicólogos de la Fundación River, hablar sobre la importancia de las emociones. Y ciertamente, y lógicamente, las emociones son una condición natural de los seres humanos, ¿no? Vamos a ir viendo un poquitito cómo podríamos aplicar lo que Pablo y los chicos comentaron sobre las emociones dentro del campo de juego. Sobre todo vamos a hacer especial hincapié en dos emociones que recorté y que elegí, pero por supuesto que se podría trabajar sobre todas. Pablo, te pido por favor entonces que avancemos. Ahí va. Muchas gracias. Gestión de las emociones en la cancha. Aquí, para poder recibirte de psicólogo, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Podríamos llegar a decir que tenés que rendir 50 finales, ¿sí? Y ver una película. Si no ves intensamente, prácticamente, el psicólogo, película extraordinaria que está diseñada por aquellos guionistas de Pixar, está postulada a las emociones básicas universales, ¿no? El enojo, la tristeza, la alegría, el desagrado, el miedo. Y lógicamente cada emoción tiene una función, ¿no? Tal vez me podría animar a mencionar que como en otras épocas el tabú
cultural estaba instalado en la sexualidad, tal vez hoy podríamos afirmar que el tabú cultural podría estar instalado en la tristeza, ¿no? Tenemos miedo muchas veces de poder reconocer la propia tristeza y muchas veces también de la del otro. Yo denomino esto el síndrome del ascensor. ¿Cuántas veces viajamos en ascensor de un vecino, le preguntamos cómo está, y él nos dice bien, bien, y allí acaba esa conversación? Ahora, ¿qué pasa si un día el vecino nos dice que está mal, ¿no? Prácticamente queremos tirarnos del ascensor, escaparnos de allí, empezamos a transpirar, nos ponemos incómodos. Evidentemente algo nos sucede con la tristeza que nos genera incomodidad, ¿no? Y si vemos esta película intensamente, vamos a reconocer allí que la protagonista de esa película, que es Riley, que está padeciendo y sufriendo dos crisis, una crisis vital, que es la adolescencia, y una crisis accidental, que tiene que ver con una mudanza, gracias a una emoción básica, universal, puede sobrellevar esa instancia de crisis. Y la emoción, gracias a la cual puede sobrellevarlo, no es la alegría. Quienes han visto la película tomarán conciencia entonces que muchas veces, gracias al reconocimiento y la gestión de la emoción de la tristeza, podemos sobreponernos a situaciones de adversidad. Me parece importante resaltarlo inicialmente, ya que en esta cuarentena que estamos padeciendo todos y que no elegimos, que nos acontece, muchas veces estar mal está bien. Esta es una primera frase fuerte que me gustaría remarcar en esta charla. A veces estar mal está bien. Frente a situaciones anormales, dar respuestas anormales es lógico, es esperado y hasta es sano. Significa que estamos en contacto con el registro emocional. Bien, muchas veces voy a ir tocando a lo largo de esta charla cuestiones que están vinculadas a la cuarentena, porque por supuesto esta cuarentena la estamos viviendo de forma antinatural. Porque lo natural en el hombre es ir al encuentro de algo que está por fuera nuestro. El hombre descubre el sentido de su vida adentro, pero lo realiza en el afuera. Y hoy por hoy, que nos vemos muchas veces impedidos de esa realización en el afuera, nos sobreviene la angustia. Y esa angustia es normal, hasta inclusive es buena y es lógica y es eterna. A veces estar mal está bien. Ahora bien, con esta introducción inicial al mundo de las emociones, vamos a dar un pasito más. Y como bien decían los chicos anteriormente, el tema o el desafío más importante es, en primer lugar, registrar las emociones, diferenciarlas, administrarlas y poder ponerlas en palabras. No es lo mismo estar triste que estar enojado. No es lo mismo estar enojado que estar contento. Primero tengo que poder registrar qué es lo que estoy sintiendo. Luego, poder administrarlo y gestionarlo. Y por último, poder ponerlo en palabras. Ese es un poco el desafío, entonces, que vamos a intentar perseguir a lo largo de estos minutos que vamos a compartir. Muy bien. Pablo, ¿podemos pasar, por favor? Fíjense allí, Aristóteles hace muchísimos años atrás nos viene a decir algo interesante, ¿no? Que enojarse no está mal, enojarse es una condición muchas veces humana. El tema es saber cómo enojarme, cuándo enojarme, dónde enojarme y de qué forma hacerlo. Entonces, una vez más, remarcamos y resaltamos la importancia de poder gestionar aquello que sentimos. No está mal sentir porque lo que se siente, se siente. El tema es cómo gestionamos aquello que estamos sintiendo, ¿no? Y me parece que el desafío pasa por acá, es un poco lo que nos comentaron los chicos. Vamos a continuar. Bueno, acá tenemos algo muy interesante. Posiblemente, y sé que Sandra Rossi va a estar disertando por la tarde, ella haga mucho más hincapié en esto, con mucho más conocimiento del que yo tengo, pero les voy a tirar un esbozo rápido de lo que puede llegar a ser los tres cerebros que tenemos todos, ¿no? Ustedes bien saben que el ser humano tiene un cerebro, que es el más nuevito de todos, que se llama neocórtex. El neocórtex es el desarrollo del lóbulo prefrontal. La encefalización, o sea, el desarrollo de este lóbulo prefrontal, donde están alojadas muchas funciones ejecutivas que son muy importantes, como la concentración, la memoria, ¿sí? También inclusive el lenguaje, se produjo en la historia antropológicamente gracias a la ingesta de ácidos grasos y proteínas. El hombre comienza a poder proporcionarse de ácidos grasos y proteínas y se produce la encefalización. Este cerebro básicamente es el cerebro que piensa, es el cerebro que razona, es el cerebro que toma decisiones desde lo lógico. Y el ser humano es el único ser o el único animal que tiene este tipo de cerebro por la evolución propia de la especie.
Ahora, tenemos un cerebro un poquito más viejo, más antiguo, que es el límbico, donde están alojadas todas las emociones. Este es el cerebro que siente y que tiene emocionalidad. ¿Sí? ¿Lo compartimos con otras especies animales? Sí. Por ejemplo, con los mamíferos. Los mamíferos, si ustedes tienen alguna mascota, podrían dar cuenta y reconocer que tienen emocionalidad. Ahora, hay un cerebro un poco más antiguo, inclusive, que es el reptiliano. Los reptiles no piensan, no razonan, tampoco tienen emocionalidad, sin embargo, se mueven por instinto. Volviendo un poco al mundo del deporte, me parece a mí, y esto simplemente es una opinión, que en el mundo del deporte tal vez pensamos demasiado, y eso no siempre es algo productivo. Tenemos poca emocionalidad y casi nula sensación. Y el deporte, mientras más se piensa, peor se ejecuta. Una vez que yo tengo habituada, internalizada la destreza básica deportiva, me parece que luego es algo que es puramente intuitivo. Yo escuchaba a los chicos hablar del mindfulness. Bueno, el mindfulness podría ser una herramienta muy importante para despertar los sentidos sensoriales que nos permita este cerebro que tiene sensaciones y poder actuar fluidamente desde allí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver un poquitito un último concepto que nos podría introducir a esto de cómo poder gestionar emociones dentro de la cancha. Hablamos de las emociones básicas universales, de que el desafío es gestionar, y por último presentamos los 3 cerebros. Yo les comentaba que pensamos demasiado. La psicología deportiva clásica trabaja con un diálogo interno. Todos en este momento tienen un diálogo interno. Muy posiblemente muchos de ustedes estén pensando, qué interesante la charla de Sebastián, otros tantos estarán pensando, qué aburrida esta charla, otros tantos estarán pensando lo que van a almorzar. Todos tenemos en este momento un diálogo interno específico. Ese es el cerebro que está pensando. Y fíjense que aquí hay una investigación interesante de Dan Gould. Dan Gould formó parte del Comité Olímpico de Estados Unidos y allí por el año 2004 la Universidad de Carolina del Norte intentó desarrollar una investigación en la cual tomó a todos los medallistas olímpicos de Estados Unidos para intentar ver si había algún patrón común denominador en torno a su personalidad para replicar más medallistas a futuro. Y encontró muchas conclusiones, muchos patrones comunes en esos deportistas de elite que serían interesantes tener para poder replicar a futuro. Básicamente quisiera compartir con ustedes 3 características que son importantes que Dan Gould encontró en esa investigación. En primer lugar, encontró que detrás de todo deportista de alto rendimiento que era medallista en Estados Unidos, existía una familia facilitadora. Sé que paralelamente a esta charla, hay charlas que están orientadas al entorno familiar. Fíjense la importancia que tiene entonces la familia para el despliegue de la potencialidad del deporte. Una familia que acompañe, pero que no proyecte sus expectativas y frustraciones sobre ese jugador, sobre ese atleta. Una distancia óptima para poder acompañar y proteger, y tampoco dejar de lado y desamparado al otro, ¿no? La distancia óptima familiar. Muy importante entonces este primer concepto. Un segundo concepto que está vinculado a 10.000 horas de entrenamiento. Es una teoría muy conocida, seguramente ustedes la conocen. Para poder adquirir talento en algo, lo que fuese, se requieren aproximadamente 10.000 horas de entrenamiento. Ya vamos a ir un poquito más en profundidad en esta teoría más adelante. Y por último, algo que directamente se vincula al diálogo interno, la mayoría de los atletas de alto rendimiento que tienen productividad tienen una gran predominancia de pensamientos positivos en su diálogo interno. Piensan en positivo. Estos días estuve viendo una serie muy interesante, se las voy a recomendar en Netflix, se llama Manual de Juego, seguramente la han visto, y allí diferentes entrenadores narran y cuentan cómo trabajan con sus deportistas. Me llamó poderosamente la atención el capítulo del entrenador de Serena Williams, un entrenador francés de tenis, que hace muchísimo hincapié en estos pensamientos positivos para que el deportista pueda desplegar su mejor versión. Entonces, vamos a tomar conciencia que el pensar en positivo muchas veces va a ser muy importante para que el atleta pueda rendir bien. Ahora bien, pensar en positivo también es tomar conciencia de las limitaciones. No vamos a caer en un voluntarismo vacío y vamos a corrernos de esas frases que a veces son tan dañinas. Por ejemplo, si vos lo intentás con todo tu ser, lo vas a lograr, no hay nada imposible. Este tipo de frases que abundan en el mundo del deporte muchas veces son muy dañinas. Corrámonos de eso y tomemos conciencia que las limitaciones existen, pero que más allá de la limitación que yo pueda llegar a tener,
tengo que tomar conciencia de aquello que sí depende de mí y en eso desplegar un pensamiento positivo. Muy bien. Pasamos, Pablo, por favor. Ahí está. Mejor vamos para atrás, porque vamos a hacer una pregunta al público a ver qué les parece y a ver qué opinan. Me voy a centrar básicamente, como les decía antes, en algunas emociones en particular. Sobre todo en una que ya vamos a ver cuál es. Les pregunto a ustedes, y les voy a contar primero esta experimentación. Según una investigación de una fuente que cito allí, que se llama Creative Mind, más o menos hasta los 5 años de edad utilizamos un 80% del cerebro que está vinculado a la creatividad. Repito el dato, hasta los 5 años aproximadamente utilizamos un 80% de nuestro cerebro que está vinculado a la creatividad. Les pregunto, y aquí estarían poniendo las respuestas en el chat, ese mismo estudio, a partir de los 12 años de edad, arroja resultados diferentes. ¿Qué creen ustedes que sucede a partir de los 12 años de edad? ¿Disminuye? ¿Aumenta? ¿Qué pasa con ese porcentaje del cerebro destinado a la creatividad a partir de los 12 años? A ver allí si se animan a ustedes a arriesgar a qué porcentaje puede aumentar o disminuir. Ahí dice Eric que disminuye, y vamos leyendo las diferentes respuestas. Disminuye, perfecto. Todos coincidimos entonces que a partir de los 12 años de edad, muy posiblemente ese porcentaje vinculado a la creatividad va a disminuir. ¿A qué porcentaje menos? Bueno, ahora sí, si querés, Pablo, pasamos para que lo puedan ver. A un 2%. A partir de los 12 años de edad, esa creatividad que estaba vinculada a un 80% hasta los 5 años de edad, disminuye un 2%, cae drásticamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, posiblemente ustedes pueden ir poniendo algunas respuestas, ahí dicen por las limitaciones del entorno, podrían decirme con absoluta razón la escolaridad, la escuela, el sistema educativo, y es verdad, todo lo que han dicho es correcto y es cierto. Muchas veces el sistema educativo tal cual está configurado hoy disminuye la posibilidad de creatividad, y esto lo podríamos resumir con 2 palabras, que es la que quiero trabajar, que es el miedo al miedo. Hoy en esta charla vamos a trabajar específicamente sobre la emoción del miedo. El miedo es una emoción básica universal, y la función del miedo tiene que ver con la preservación. La especie humana tiene miedo y eso hace que se preserve y que se cuide, y está bien que sea de esa forma. El miedo es sano. El problema es el miedo al miedo que me paraliza, el miedo a equivocarme. Y ahora vamos a vincularlo directamente con el mundo del deporte, y me parece que la creatividad en el deporte es muy importante. ¿Por qué es importante la creatividad? Porque la creatividad está vinculada, o por lo menos yo la vinculo desde esta óptica y este paradigma, con la autenticidad. Ser creativo no tiene que ver con ser diferente, ser creativo no tiene que ver con hacer algo innovador, ser creativo no tiene que ver con la originalidad, sino que desde este paradigma que intentamos presentar aquí hoy en esta charla, la creatividad la vamos a tomar como un sinónimo de manifestación del ser, de autenticidad, de espontaneidad. Y ciertamente en el mundo, la espontaneidad, la autenticidad, son condiciones necesarias para llegar a ese estado tan ansiado de fluidez que coincide con el máximo rendimiento deportivo. Cuando estoy en la zona óptima de funcionamiento, cuando estoy en flow, cuando todo me sale naturalmente, suele coincidir con un precepto básico que es la creatividad. Cuando yo me animo a ser quien soy y perdí el miedo a la equivocación, muy posiblemente tenga más chances de poder conseguir aquello que me propongo. Entonces vamos a tomar conciencia que la creatividad es indispensable para el rendimiento del deportista y cómo muchas veces disminuye considerablemente por el miedo a equivocarme. ¿Sí? Les quiero presentar a partir de ahora 4 puntos, 4 conceptos que me parece que son importantes o son algunos esbozos de respuestas para poder salir de esta dificultad en la cual quedamos atrapados, que es el paradigma de la presión. Porque lo que disminuye la capacidad de espontaneidad es la presión. Y fíjense que la presión es inversamente proporcional al logro. A mayor presión, menor capacidad de espontaneidad, menor capacidad para obtener la meta que me propongo. En este sentido, la presión siempre, y aquí tal vez sí me pongo un poco más tajante, y cuando digo siempre es siempre, atenta contra el rendimiento deportivo, atenta contra la persona. Cuando la presión es positiva, se deja de llamar presión y pasa a llamarse motivación.
Entonces vamos a ver ahora cómo poder salir y corrernos de un paradigma de la presión que nos coarta para posicionarnos en un paradigma de la creatividad que nos da más espontaneidad. Vamos a presentar entonces el primer paso para esto. Bien, avanzamos, Pablo, por favor. Una más. ¿Estamos? Ahí está, muy bien. A diferencia de lo que podríamos considerar, la creatividad parte de la mecanización, ¿no? Muchas veces consideramos a las personas creativas como personas medio hippies, que se visten con colores estridentes y llamativos y andan por la vida sin preocupaciones. En realidad simplemente eso está en nuestro imaginario como un prejuicio. La creatividad parte de este concepto de mecanizar. Yo no te puedo pedir que seas creativo en el fútbol si no tenés previamente internalizada la destreza básica de un pase. Entonces, esta es la primera condición. ¿Es la más importante? No. Pero sin esta condición no podríamos continuar avanzando en esta secuencia para poder corrernos de este entorno de presión. Entonces, el primer paso para poder salir de allí tiene que ver con mecanizar, tiene que ver con automatizar, tiene que ver con la técnica. Hace poco escuchaba a Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de la historia de los Andes, aquel joven uruguayo que sobrevivió 72 días en la cordillera de los Andes con un montón de compañeros de su colegio de Uruguay, en ese equipo de rugby que iba a jugar un partido a Chile, y cuenta él, en esa sobrevivencia y supervivencia que realizó, que para poder perseguir un sueño, siempre se parte primero de un ideal. Partimos de un ideal, de un sueño, de un proyecto. Que en un segundo momento, para poder cumplir con ese ideal, se necesita la técnica, la expertise. Y eso tiene que ver con mecanizar. Necesitamos poder tener expertise, necesitamos poder entrenar, necesitamos poder mecanizar aquello en lo cual yo quiero ser claro. Si yo no mecanicé, si no automaticé, si no desarrollé un hábito, muy posiblemente luego no pueda desplegar mi espontaneidad. El primer paso entonces es la técnica. Y por último nos agrega Canessa que el último metro siempre vuelve a ser pasión. Necesitamos ser agresivos. Ya vamos a volver sobre este punto. Pero aquí, entonces, en primer lugar, importante tomar en cuenta que para poder ser creativos partimos de la limitación. Hay un libro muy interesante, si les gusta la temática, se llama Creatividad S.A., Sociedad Anónima, de los creadores de Pixar, donde cuentan allí cómo idean todas sus películas, sobre todo la gran primer película animada de todos los tiempos que fue Toy Story. Y en ese libro que habla mucho sobre Steve Jobs, por ejemplo, y sobre el CEO hoy por hoy de Disney, cuentan que se reunían todos los días, 8 horas por día, para poder pensar los guiones. Y que llevaban un primer boceto de guión y lo tomaban en consideración, no lo desechaban. Sabían que posiblemente iba a ser una porquería, pero sin embargo era muy importante poder hacerlo, y luego lo corregían hasta 14 veces. Mecanizaban el sistema de ideación de sus guiones. Entonces tomemos conciencia aquí que si queremos desplegar creatividad en el deporte, si queremos como entrenadores y como formadores de nuestros jugadores, tenemos que partir de la técnica, de la mecanización, del entrenamiento. Una vez más, tomemos en cuenta esta teoría de las 10.000 horas de entrenamiento. Entonces, en primer lugar, pasamos, por favor, Pablo. Hablábamos entonces de la importancia de 10.000 horas de entrenamiento, ya resaltamos este concepto, pasamos una más, por favor. Bien, aquí creo que vamos a tener el punto central de esta conversación. Tiene que ver con el segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Sí? Acá me voy a detener y creo que es el eje central de esta charla. Solamente puedo ser creativo, solamente puedo ser auténtico, solamente puedo ser espontáneo y llegar al flow, que coincide con ese máximo rendimiento deportivo, a partir de tomar conciencia que soy vulnerable. Cuando sé que tengo limitaciones internas, es que tomo conciencia que puedo desplegar mi potencial. Y aquí digo una vez, bienvenida a la cuarentena. La cuarentena nos da la oportunidad de poder volver a conectarnos con la vulnerabilidad. Soy bastante crítico del mundo del deporte en el cual todos estamos inmersos aquí. El mundo del deporte tal vez muchas veces presenta un ritmo muy vorágine, con mucha velocidad, con mucho vértigo, en el cual prevalece la omnipotencia, el narcisismo, la soberbia, el perfeccionamiento. Y eso no da lugar a la toma de conciencia de la vulnerabilidad. Me parece que está bueno
y tomamos conciencia como una gran oportunidad, como un bichito casi imperceptible para el ojo humano, que es un virus, puso en jaque los niveles de omnipotencia, puso en jaque nuestros niveles de soberbia y nos permitió volver a conectar con el ser vulnerable. En esa vulnerabilidad muchas veces nos sentimos mal, y como decíamos antes, a veces estar mal está bien. Tengamos en cuenta esto. Si caemos en un optimismo infundado, corremos el riesgo de ser ingenuos y también corremos el riesgo de desestimar lo que le sucede al otro. Cuando yo le digo, dale, no pasa nada, hay que continuar, hay que seguir, apretar los dientes, jugar con el cuchillo entre la boca, eso es muy peligroso. Porque lo primero y principal es poder comprender lo que le está sucediendo al otro. Y si el otro está triste, permitémosle que está triste. ¿Nos cuesta? Obvio que sí. En esta cuarentena yo tengo una hija de 4 años, un hijo de 1 año. Mi hija de 4 años me dice, papá, estoy triste. Mi primera reacción, se me partió el corazón por su tristeza, pero en un segundo momento tomé conciencia que solamente reclama aquel niño que entiende que hay lugar para el reclamo. El niño que no entiende que hay lugar para el reclamo no reclama, y eso es mucho más nocivo, el costo de eso es mucho más grande. Entonces me parece interesante que como formadores demos espacios para que pueda aparecer la vulnerabilidad. Que como formadores entendamos que no hay mejor líder que aquel líder que integra su sombra, aquel líder que también demuestra que se equivoca. Cuando yo como entrenador me equivoco, le estoy demostrando a mis jugadores que se pueden equivocar. Quitémonos la capa de superhéroes, quitémonos la máscara de Batman y mostrémonos como somos, como personas que se equivocan, que reconocen su equivocación. Cuando yo me quito la máscara, cuando yo me quito la capa, me estoy mostrando como un ser humano, no como un superhéroe. El mundo no necesita superhéroes, el mundo necesita seres humanos. ¿Cuál es el costo de los superhéroes? Si se han visto las grandes películas, tomarán conciencia de esto. Spider-Man, Superman, Batman, no tienen familia, no tienen amigos, no tienen vínculos, son personas solitarias. Tomemos conciencia que el hombre necesita del otro para su subsistencia, somos seres sociales. Es muy importante entonces que nos quitemos la capa, que nos quitemos la máscara y que integremos la vulnerabilidad en nuestras vidas. Tomemos en cuenta que la equivocación va a estar. Es más, yo les diría que Federer no es Federer porque no se equivoca, al contrario. Federer se convirtió en Federer por saber que se iba a equivocar. Federer se equivoca igual que cualquier otro, y como sabe que se va a equivocar, cuando se equivoca no le sucede absolutamente nada, continúa con facilidad. Nosotros muchas veces, sin ser Federer, sin tener su expertise, pretendemos no equivocarnos, y cuando nos equivocamos nos quedamos instalados en ese error y no podemos continuar y salir de allí. El gran deportista no es aquel que no se equivoca, es aquel que una vez que se equivocó continúa con facilidad. Cada vez que yo entro a jugar una cancha de fútbol, de pádel, entro sabiendo que me voy a equivocar. Por supuesto que intento no hacerlo, pero por supuesto que sé que me voy a equivocar. Ahora bien, el desafío entonces es sobreponerme a ese error. Muchas veces hay grandes equipos que están motivados para ganar y hay equipos que están motivados por no perder. El equipo que está motivado por no perder no ve a la derrota como una posibilidad. Entonces, muchas veces termina perdiendo. En cambio, el equipo que está motivado para ganar puede perder, pero sin embargo juega como si fuese a ganar. En este sentido, como consecuencia, muchas veces termina. Y para que vean que simplemente esto no es algo intuitivo, también les voy a traer algunas investigaciones que le dan un sustento académico a esto que estoy mencionando. Hay una investigación interesante desarrollada en Estados Unidos que nos marca que las personas muy perfeccionistas tienen menos posibilidades de poder conseguir las metas que se proponen. ¿Por qué? Porque la persona que es muy perfeccionista, muchas veces por temor a tener que lidiar con la posible frustración que le implicaría no alcanzar el ideal que se propuso, ni siquiera lo intenta. Entonces se queda en buenas ideas, en buenas intenciones, pero nunca está dispuesto a esa posible frustración por haberlo intentado y no haberlo conseguido. En cambio, las personas que tal vez están dispuestas a lidiar con equivocaciones, con conflictos, están dispuestas a frustrarse internamente, muchas veces consiguen aquello que se propone, ¿no? Creo que aquí tenemos que hacer un mea culpa a los formadores, los entrenadores, los padres, y tomar conciencia que condenamos muchas veces el error y la equivocación en vez de tomarlos como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Julio Velasco, un gran entrenador de vóley, lo dijo enfáticamente, dice, el error
y la equivocación no son una capacidad, sino que forman parte de un proceso de aprendizaje. Estaría bueno entonces que para poder recuperar ese 78% de creatividad que hemos perdido, fomentemos espacios donde el error pueda aparecer. Tuve la suerte pasado de poder estar en Reino Unido explorando las ciencias del deporte y tomé conciencia allí como en Reino Unido investigan absolutamente todo. Tienen ciencia y tienen laboratorio para research de bioquímica, fisiología, psicología, el área que ustedes quieran, tienen laboratorio de research e investigación para publicar. Ahora, además de tener ciencia, no han perdido la conciencia. Tienen ciencia y conciencia. Tienen investigación, también tomaron conciencia que tienen entornos lúdicos de aprendizaje. Prácticamente en cualquier nivel, cualquier disciplina, los entrenamientos son atravesados por entornos de juego, por entornos lúdicos, por entornos competitivos, no que tienen que ver con el juego. Y creo que eso es el despliegue de la idea de creatividad. Entonces, la creatividad parte de esta conciencia de vulnerabilidad, de mi limitación. Poder desplegar lo que tengo internamente a partir de tomar conciencia de que tengo una limitación. Y todos tenemos limitaciones. Ojo con la frase que no hay nada imposible. Sí, son imposibles en el presente. No todo depende de nosotros. Si yo me posiciono como meta... Sí, perdón. Te interrumpo un segundo porque se apagó tu cámara. No sé si sin querer la habrás apagado, pues no te estamos viendo. No. Yo la tengo encendida y me veo. Bueno, esperemos. ¿Escuchan bien? Si querés continuamos. Sí, se escucha perfecto. Desactivo el activo, a ver qué sucede. Igual. Vale, continúa y yo ya hablo para que se solucione. Ok. A ver. Ahora sí está. Voy a flotarla. ¿Ahora me ven? No todavía, pero igual ahí vos seguís con la charla, yo hablo con soporte técnico para que nos pueda dar una mano. Ok, bueno, nos vemos. Les mencionaba entonces la importancia de tomar contacto con la vulnerabilidad y tomar conciencia de que a partir de tomar conciencia de mis limitaciones puedo generar un conocimiento interno. ¿No? Punto muy importante es la vulnerabilidad. Y la aprendizaje genial, ¿no? Que tiene que ver con picos exponenciales y periodos de meseta. Muchas veces como formadores estamos en un periodo de meseta en el cual podemos crecer, no evolucionamos, y en realidad la meseta es necesaria un nuevo pico de aprendizaje. El aprendizaje son picos, mesetas de procesos, picos, mesetas de procesos. Tomemos conciencia entonces que la meseta es necesaria para poder llegar a un nuevo pico. Habíamos dicho entonces mecanizar, vulnerabilidad, y vamos a ir un pasito más avanzando en esta presentación. Bien. ¿Siguen sin verme? Sí, si querés lo que me dicen es hacer un refresh, a ver si luego engancha. A veces puede ser por tema de internet, que no se ve. Como vos quieras. El riesgo del refresh es que no volvamos nunca. Si querés, seguimos así. Claro. Seguiría así, sí, por 10 minutos. Disculpen, es como un estilo podcast. Bueno, el tercer punto entonces tiene que ver con el vacío. ¿Sí? A ver, creo aquí, y no me quiero meter en áreas que no me corresponden, ustedes sabrán mucho más que yo sobre el área de entrenamiento, pero me parece que el entrenamiento muchas veces puede ser concebido como una ecuación. ¿Una ecuación entre qué? Entre el trabajo y el descanso. Si no hay descanso, el entrenamiento es malo. Necesitamos entonces tomar conciencia que no siempre más es mejor, que muchas veces menos es más. Necesitamos espacios de vacío para poder generar un conocimiento auténtico, para poder generar un conocimiento espontáneo. Necesito estar vacío muchas veces. Y creo aquí una vez más que digo bienvenida a cuarentena. Estábamos atravesados por un paradigma del hacer constante. Hacíamos, y de repente muchas veces y en muchas oportunidades dejamos de hacer y nos conectamos con el desafío de tener que ser. Y ser es mucho más complejo que hacer, ¿no? Por eso nos costó tanto, nos vimos impedidos de poder entrenar, de poder hacer actividad física, no sabíamos qué hacer.
Nos anotábamos en cualquier curso de cualquier cosa, cocinábamos pan, hacíamos de todo porque hacer era mucho más fácil que ser. Me parece interesante que nos permitamos estar en contacto con el vacío para poder escuchar a la voz de nuestra conciencia. Estar en contacto con el vacío para dejar de lado muchas veces los ruidos externos de nuestra vida cotidiana y a partir de poder responder las preguntas existenciales, tener más claridad de lo que quiero en mi existencia, ¿no? Dice Mamerto Menapache que lo único que necesita una taza para poder llenarse es estar vacía. Necesitamos espacios de vacío cotidiano en nuestra existencia. Ustedes las películas, se han visto Forrest Gump, tomarán conciencia que el correr es un eje central de la película. Forrest corre inicialmente para salvarse de los chicos que le hacían bullying, corre luego cuando es estrella de fútbol americano, corre luego la guerra de Vietnam cuando salva al teniente Dan, y en un momento de la película, luego de que su madre muere, Forrest sale a correr. Y corre. ¿Recuerdan la escena, no? Corre durante más de 2 años seguidos por Estados Unidos, le empieza a crecer la barba, la gente lo empieza a seguir, y un periodista lo confronta y le pregunta, Forrest, ¿por qué corres? Y él dice, no lo sé, simplemente corro. Esta escena, caracterizada por el doctor Claudio García Pintos como el síndrome de Forrest Gump, nos aqueja nuestra existencia, nuestros días. Dice que correr, no sabemos muy bien por qué ni para qué, pero correr es mucho más fácil que ser. Hacer es más fácil que ser. Y yo he visto cómo en esta cuarentena, mucho en los deportistas y sobre todo en los futbolistas, una identidad exclusiva a partir del hecho de ser futbolista. El futbolista tiene este sesgo. Yo me vinculo directamente y me identifico con aquello que hago. Y hoy que he perdido la capacidad de hacer dentro de la esfera futbolística, me vi confrontado con el vacío de no sentir que soy nadie ni nada. Y divino entonces la depresión, el vacío existencial. Creo que es una gran oportunidad entonces para tomar conciencia cuán importante es que no nos identifiquemos con aquello que hacemos, sino con aquello que somos. Y el ser es independiente al hacer. Importante tener espacios de vacío para poder generar un conocimiento propio y auténtico. Mecanizar, vulnerabilidad, vacío y por último, agresividad. Ustedes me dirán, Sebastián, ¿qué estás diciendo? Sí, necesitamos ser agresivos. La agresividad no es violencia. La agresividad tiene que ver con el quantum energético necesario para buscar aquello que quiere. El hombre, y esto lo dice Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, solamente se siente realizado internamente, solamente se siente consigo mismo como consecuencia de la trascendencia. O sea, mi realización personal, el sentirme bien conmigo, es posible como consecuencia de trascenderme. ¿Y qué es trascender? Lo habíamos dicho antes, es salir de mí mismo al encuentro de un otro. En este sentido, se necesita ser agresivo. Necesitamos ciertas cuotas mínimas de tensión y de estrés para ser vitales. Si lo que pretendemos y buscamos es tranquilidad en nuestra existencia, seguramente la encontremos en un cementerio. La vida no se trata de tranquilidad, sino que la vida se trata de cuotas mínimas de tensión y de estrés que me apelen a salir de mí mismo para encontrarme con un proyecto que está por fuera de mí, encontrarme con una persona que está por fuera de mí. Entonces, en esa búsqueda de ese sentido en mi existencia, necesito ser agresivo. Necesito salir de la zona de confort. Si hago lo mismo de siempre, el resultado va a ser el mismo. Si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Y para hacer cosas diferentes, tengo que poner en juego mi energía vital, mi entusiasmo vital, mi agresividad. Entonces, me parece que con estos 4 conceptos que le intenté presentar aquí, podríamos de alguna forma restablecer parte de ese porcentaje de creatividad que hemos perdido, perdiéndole el miedo al miedo y pudiendo corrernos del paradigma de la presión. Por último, quisiera presentarles 3 slides más para trabajar juntos, que tienen que ver con esta teoría y luego con 2 situaciones reales que de alguna forma le darían un cierre a lo que intentamos mencionar. Primero, dice la teoría, una teoría de creatividad, que las personas más creativas son aquellas que tienen un anclaje profundo en un área en particular y al mismo tiempo tienen una amplia gama de intereses superficiales diversos. A esto, gracias a algunas personas, lo reformulé y lo denominé la teoría de la creatividad, ¿no? Y creo que sería interesante para aplicar en el mundo del fútbol.
Durante mucho tiempo pensábamos que la forma para poder tener un mejor rendimiento futbolístico era teniendo más estímulos dentro del mismo fútbol. O sea, pudiendo ampliar ese eje vertical de la T. Más fútbol iba a ser sinónimo de mejor rendimiento. Por suerte tomamos conciencia que para poder sostener ese eje vertical y que no se caiga, necesitamos dar una base, que es el eje horizontal. Entonces, aunque parezca mentira, hacer cursos de otras áreas, de otros intereses, poder fomentar otros vínculos en mi vida por fuera del fútbol, también me ayuda a poder sostener ese eje vertical. Me parece interesante que en la cuarentena trabajemos, y creo que muchos lo hicimos, sobre el eje horizontal. Tal vez nos vimos impedidos de trabajar sobre el eje vertical, fue una gran oportunidad para trabajar sobre el eje horizontal. Poner muchos huevos en diferentes canastas para corrernos de la identidad exclusiva y para tomar conciencia que aunque esté haciendo un curso de cocina, eso me ayuda a ser un mejor futbolista. No solamente ser unidireccionales, sino poder ampliar nuestro horizonte, nuestra perspectiva y tomar en consideración que muchas capacitaciones, cursos, intereses y personas por fuera del mundo del deporte también me ayudan a ser un mejor deportista. Una visión mucho más integral, corrernos del reduccionismo y tomar conciencia que el hombre es un ser múltiple y que tiene que integrarse en todas sus áreas. Vamos a ver ahora una imagen bastante emblemática. Seguramente podrán distinguir allí a diferentes jugadores de la selección inglesa de fútbol. Y fíjense qué curioso, ¿no? Allí están los jugadores de la selección inglesa de fútbol, instancias previas a disputar la semifinal de la Copa del Mundo del Mundial pasado. Una instancia totalmente decisiva, un evento visto por miles de personas en todo el mundo, y los jugadores no están concentrados, ofuscados, presionados, sino que están en una pileta de un hotel con inflables de unicornios jugando. Si los mejores del mundo, y yo les anticipé que hoy por hoy los mejores del mundo son Reino Unido en investigación deportiva, los mejores le están dedicando tiempo a esto, bueno, significa que esto es valioso. Significa que detrás de esto hay algo que es interesante. Y aquí yo quiero decirles algo que me parece interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando doy charlas y cuando comento un poco este paradigma, objetar con total razón que aquello que digo puede ser muchas veces medio naif, idealista, ingenuo. Y hoy por hoy tengo dos cartas, dos ases, dos anchos de espada para poder mostrar que son dos fotos. Una es esta foto, la selección inglesa de fútbol, haciendo un paradigma que está vinculado a la integración, al disfrute. Y la otra es la siguiente foto. Bien, hace poquito me topé con esta noticia que me pareció interesantísima. Hoy por hoy, el país con mayor cantidad de medallistas olímpicos per cápita, tomando en cuenta los Juegos Olímpicos de Invierno, Noruega conforma el país con mayor capacidad competitiva. Estudiando un poco su modelo, tomé conciencia que este modelo competitivo de Noruega se basa en un modelo no competitivo, paradójicamente. En Noruega tomaron conciencia que en Estados Unidos el 80% de los deportistas, repito la estadística porque me parece realmente muy llamativa, en Estados Unidos a los 15 años el 80% de los deportistas abandonan el deporte. ¿Por qué? Por un paradigma de la presión. Burnout, cabeza quemada, no quieren saber más nada con esto. Decíamos y hablábamos de esta teoría de las 10.000 horas de entrenamiento, que equivalen aproximadamente a 10 años de entrenamiento en algo en particular. Tomamos en cuenta que a los 15 años, muchas veces los deportistas inician a los 5 años de edad. Y eso tiene un costo, y el costo es que el chico no quiera saber más nada con ese deporte durante toda su vida. Y creo que tenemos que tomar conciencia que antes que un deportista tenemos enfrente a una persona, y tenemos que tomar conciencia que nuestra tarea es formativa, que nuestra tarea es poder darle a esa persona la mayor cantidad de herramientas para que sea feliz, a través del deporte. El deporte es uno de los mejores vehículos para transmitir valores, el deporte es uno de los mejores vehículos para transformar, y nosotros somos, nos guste o no nos guste, agentes de cambio positivo. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta que este paradigma de la presión me parece que está quedando obsoleto, ¿no? Tal vez aquí soy demasiado optimista, tal vez aquí sí puedo llegar a ser idealista e ingenuo, pero me parece que estamos en un periodo de transición de paradigma. Creo que las nuevas generaciones nos están confrontando a los adultos
con un montón de cuestiones que son muy positivas, en las cuales vemos que están mucho más vinculados con su propio deseo. A veces nosotros lo tomamos como algo negativo, decimos, no están tan comprometidos con los entrenamientos. Tal vez el compromiso excesivo que han tenido atletas en otras épocas de la existencia ha tenido un costo muy grande. Caso, por ejemplo, Andrea Agassi. Andrea Agassi fue número 1 del mundo y el costo que pagó por eso fue su propia felicidad, fue su vida. Lo cuenta en el libro Open, que es fantástico, se lo recomiendo a todos. Él cuenta allí que tenía tan poco, 5 o 6 años de edad, cuando tomó conciencia de que iba a ser el número 1 del mundo. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo tomé conciencia de eso siendo tan chico? Dijo, porque es casi imposible que un chico que entrena más de 5 horas por día desde los 2 años, que devuelve más de 3.000 pelotitas por día, no se convierta en el mejor del mundo en el mundo. Ahora, lo que él dice es, ¿alguien me preguntó si yo quería hacerlo? No, nadie me lo preguntó. Ustedes, y saben qué es lo que más odia Agassi en su vida, jugar al tenis, ¿no? Podrían decir, ok, Sebastián, si no hubiese recibido ese entrenamiento, ¿se hubiese convertido en el mejor del mundo? Posiblemente no, no lo sé, ¿no? No lo sabemos ninguno de nosotros, pero posiblemente no. Sin embargo, me parece que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cuál es el costo que pagó para ser el mejor? Y el costo es su vida, y eso no lo podemos negociar nunca, ¿no? ¿Ese paradigma de la presión trae rendimiento deportivo bueno? Sí, por supuesto que sí, pero me parece que el costo que se paga por ello es muy grande. Hay otro paradigma que no tiene que ver con la presión, que es el que desarrolló Noruega, que puede presentar rendimiento deportivo óptimo con menor costo personal. En Noruega tomaron en cuenta todo esto que estamos mencionando y se dieron cuenta que este paradigma de la presión tenía un costo personal muy grande. Y en Noruega hasta los 15 años, en cualquier deporte, en cualquier disciplina, con cualquier nivel, los chicos juegan, no compiten. Hasta los 15 años no compiten, simplemente juegan. Y hoy por hoy, ese modelo lúdico, ese modelo de juego, ese modelo de divertimento, ese modelo de sentido y de integración, tiene un rendimiento deportivo sobresaliente, con menor costo personal. Me parece interesante entonces que repliquemos y veamos qué hacen los mejores para poder imitarlos y copiarlos. Y hoy por hoy los mejores se han podido correr de la presión y estamos yendo a su lugar de disfrute, estamos yendo a su lugar para recuperar la creatividad a partir del espacio. Ese es el desafío, ¿no? Por último, quiero traerles, ya que hablamos bastante de superhéroes, y como verán me gustan mucho las películas, los superhéroes y demás, les traigo una frase de Spider-Man, ¿no? En Spider-Man vamos a ver cómo el Spider-Man lo confronta en un momento y le dice, Spider-Man, Peter Parker le dice, un gran don conlleva una gran responsabilidad. Nosotros, el poder o el don de ser formadores, de ser entrenadores, es el lugar que nos compete a cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso nos vuelve absolutamente responsables. Lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer dentro de estas instancias formativas en el mundo del deporte, tiene un impacto sustancial en la vida del otro. Podemos hacer mucho daño y también podemos cambiar positivamente la existencia de las personas con las cuales trabajamos. Lo que hacemos tiene un impacto muy grande y eso amerita una gran responsabilidad. Tomemos en cuenta entonces que siempre detrás de cada deportista hay una persona. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a vos por esta presentación clarísima y que nos ilumina realmente de esta mirada que proponés vos. Rescaté algunas preguntas que iban haciendo mientras hablabas. En primer lugar, Matías Casalla pregunta, ¿para lograrlo netamente intuitivo es necesario antes el extremo razonamiento? Una gran pregunta. Creo, simplemente tomarlo como una opinión, que para poder lograr ese desarrollo intuitivo, en primer lugar lo que necesitamos es la mecanización, o sea, el entrenamiento. Ahora, muchas veces ese entrenamiento va a implicar racionalizar. A veces no, pero muchas veces sí. Creo que necesariamente debemos atravesar una etapa de razonamiento para poder mecanizar y luego corrernos de la mecanización e ir por ese mundo intuitivo. Hay un autor, Mihaly Csikszentmihalyi, bastante difícil de pronunciar y más aún de escribir. Tiene un apellido larguísimo y tiene 2 o 3 vocales nada más, de origen húngaro, que es quien postuló en la década del 90 este término tan famoso de flow. Hizo más o menos unas 500 entrevistas a personas
del mundo del arte y del deporte que tenían una gran motivación interna por aquello que hacían en ausencia de recompensa económica externa. Y en esas entrevistas que realizaba con estos deportistas, artistas, vio como un patrón común denominador que todos ellos, cuando describían la actividad, decían, no sé, es como que te sale, es como que te fluye, a partir de la descripción fenomenológica de aquello que realizaban, acuñó el término flow para explicar este fenómeno. El flow, he dicho aquí en esta charla, que coincide con el máximo nivel, y la condición básica que el flow tiene, según Csikszentmihalyi, es estar desprovisto de preocupaciones. Cuando yo tengo paz interior, tengo más posibilidades de poder tener un flow en mi rendimiento. Las preocupaciones son del mundo lógico. La paz interior tiene que ver con un concepto mucho más integral. Me parece interesante que hasta inclusive soy crítico del mundo de la psicología del deporte, que nos corramos de los reduccionismos. El cognitivismo está bueno, está buenísimo. La logoterapia está buena, está buenísima. La neurociencia está buena, está buenísima. Pero no lo es todo. Tenemos que buscar una formación mucho más integral de la persona, tomando en cuenta también su dimensión espiritual, por ejemplo. Y no me refiero solamente a la religiosidad. Hay muchas formas de poder conectar con la espiritualidad. Desarrollemos y entendemos esa pata. Me parece interesantísimo. En el Comité Olímpico de Estados Unidos, donde tienen el plato en el cual comen, tienen dividido hidratos de carbono, proteínas, ácidos grasos, con porcentaje. Se dieron cuenta que ese plato estaba inconcluso y la esfera más grande que dice espiritualidad. Me parece interesante que entrenemos la espiritualidad del deportista. ¿Cómo la entrenamos? Con el despliegue intuitivo, con el espacio lúdico, con la toma de conciencia, con espacios de vacío. Esa es la forma de entrenar la espiritualidad. Y de esa forma vamos a llegar, me parece, a un mundo intuitivo. Bien. Otra pregunta que hacen es cómo trabajar con la autoexigencia en los chicos, esos chicos que no se permiten el error. Complejo, ¿no? Porque estamos atravesados todos por ese paradigma. Le pregunto aquí, levante la mano quién se pudo correr de ahí, y casi ninguno de nosotros se pudo correr de ahí. Ahora, hablaba con atletas olímpicos y me decían y me contaban, y creo que también coincido con ellos, que tal vez en los próximos Juegos Olímpicos no, pero en los otros tengamos peores marcas olímpicas. Hasta ahora se han roto récords permanentemente en todos los Juegos. Pero me parece que tal vez ahora la curva sea ascendente, y eso no es necesariamente malo, porque el costo que se pagó para poder mejorar en milésimas de segundo, a veces fue la propia que dejaron de comer cosas que querían comer, chicos que dejaron de hacer cosas que querían hacer, chicos que dejaron de ir a lugares que querían ir. Y eso tiene una experiencia no vivida, ¿no? Me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, el chico es muy chico para decidir si quiere convertirse en el mejor del mundo a los 6 años. Me parece que el adulto ahí tiene que tomar conciencia que lo importante en esa etapa es que el chico se divierta y nada más, ¿no? Entonces, cuando viene y tiene exigencias muy altas, nosotros, primero, poder mostrarles que nos equivocamos. Nosotros, primero, poder mostrarles que también tenemos errores. Y de esa forma, integrando nuestra sombra, estamos favoreciendo que ellos lo puedan llegar a hacer. Eso es un poco, tal vez, la respuesta que podría llegar a dar, ¿no? Pero es lo que creo yo. Perfecto. Sebastián, una pregunta más de Pamela Orcuño que dice, ¿cómo se pueden estimular estos conceptos en los niños? Bueno, un poco lo que hemos tratado de comentar en toda la charla, ¿no? Los niños está buenísimo que hagan, tal cual está configurada la educación física, muchos deportes, que no se especialicen en uno solo, que se diviertan y que todos los deportes que hacen tengan un fin recreativo. Me pareció uno del fútbol, creo que venimos muy atrasados a diferencia de otros deportes, tal vez el básquet, el fútbol americano, el rugby inclusive, están más desordenados y actualizados al fútbol, nos cuesta un poco más, tenemos más resistencias, ¿no? Tenemos por ahí un pensamiento más mágico en muchas instancias, pero estaría bueno que tomemos conciencia que tenemos que adaptar el fútbol a lo que el niño puede llegar a dar, no al revés. Entonces la cancha adaptarla, el arco adaptarlo, la circunstancia adaptarla. Adaptemos nuestro deporte a lo que el niño puede llegar a dar.
Cuando le estamos pidiendo más de lo que el niño puede dar, lo estamos presionando. Y si lo presionamos, el costo a nivel personal es muy grande, pero el costo deportivo también. Fíjate Noruega. Noruega ha podido, a partir de un paradigma lúdico, hoy ser el mejor país en torno al deporte. Vamos por ahí. Ustedes me dicen, ¿podemos hacer un Noruega en Argentina? No. No por ahora, por lo menos. Tenemos que cambiar políticas públicas, idiosincrasias, cuestiones culturales que nos competen a todos. Somos un país muy exitista, que buscamos líderes mesiánicos. Todo eso también es un combo difícil de revertir. Ahora, que no se pueda llegar a hacer, tiene que modificar mi capacidad de acción, no. En lo que a mí, en el área que yo tengo, trato de poder revertir esa situación. Si lo macro no lo puedo modificar, modifico lo micro, y lo micro sí lo puedo modificar, está dentro de mi órbita. Ahí tenemos el desafío. Perfecto, Sebas. Te quería agradecer particularmente, mucha gente también agradeciendo por esta charla, fue un verdadero lujo. Luego de agradecerte, invito a toda la gente en este espacio que hacemos de pausa para almuerzo, pero aprovechen el espacio de networking para poder conectarse con otras personas, ingresando allí, se los conectan aleatoriamente con otra persona de otro club, para poder hablar de distintas realidades, proponer proyectos, aportar ideas. Así que los invito en esta horita que tenemos. Después, a las 2 de la tarde, volvemos con 5 charlas en simultáneo en los distintos ejes temáticos que pueden ver en recepción. Sebas, muchísimas gracias. La verdad que nos aportaste un montón de conceptos, ideas y también sueños, ¿no? En esto de poder desafiarnos a cambiar un poco la realidad y ser agente de cambio. Así que muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a vos, Pablo. Espectacular. Gracias por la invitación. Y bueno, nos vamos con un desafío interesante todos, ¿eh? Un grandón conlleva una gran responsabilidad. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos. Gracias a todos por participar.